Aprendizaje esperado. Analizar gráfica de funciones polinómicas. Las funciones polinómicas consisten, tal como vemos en este primer ejercicio, en una serie de potencias de la variable independiente, en este caso una serie de potencias de x, y cada una de esas potencias tiene su respectivo coeficiente, el cual puede ir en forma decimal, en forma de número entero o también en forma fraccionaria, dependiendo de cada caso. La gráfica, debido a que tenemos muchas potencias, es una especie de verdadero relieve, ya de pequeños cerros, montes y valles, sube y baja como que fuera un ascensor. Bueno, si no tuviésemos tantas potencias, llegásemos solamente a x cuadrado, claramente tendríamos solamente una parábola. Y si es que no tuviésemos un x cuadrado, tuviésemos solamente la x, tendríamos una recta, una función lineal. Bien, pero en general, para polinomios que sean de exponente o de grado 3 hacia arriba, se considera que que tienen una gráfica más o menos como la que estamos observando aquí. ¿Ya? Bueno, tienen bastante diferencia entre una con otra, pero más o menos ese comportamiento de ascensor, de subir y bajar, lo observamos muy frecuentemente en los polinomios. Primer ejercicio dice, la función f de x nos muestra el porcentaje de utilidades de una empresa durante los primeros 11 años de su creación. ¿Ya? Ahí tenemos la fórmula algebraica, donde x es el tiempo transcurrido en años desde la creación de la empresa. O sea, la empresa comienza en su creación, o sea, comienza con tiempo cero y llega hasta los 11 años. Por lo tanto, cuando dice escriba el dominio contextualizado de la función, es intervalo cerrado de 0 a 11. Luego, bueno, ahí tenemos letra B, marque o destaque en el gráfico la porción de la curva que muestra el problema. Ahí la tenemos ya realizada. Tenemos marcado con rojo los extremos del dominio contextualizado desde x igual 0 hasta x igual 11. Letra C, identifique los intervalos de crecimiento y decrecimiento de las utilidades. Para ver si una función es creciente o decreciente, tenemos que siempre analizarla mirando de izquierda a derecha el gráfico. Por ejemplo, comenzamos desde el 0, que está más a la izquierda, y observamos que la gráfica va subiendo hasta que llega a x igual 1, donde ahí empieza a decrecer, a disminuir. Y ese comportamiento cambia o varía en x igual 4, y ahí vuelve a subir hasta x igual 8, cambia el comportamiento y ahora vuelve a bajar hasta x igual 10 y vuelve a subir hasta x igual 11. Bueno, en aquellos puntos donde vemos o observamos un cambio del comportamiento entre crecimiento y decrecimiento o viceversa, el cambio de comportamiento, a esos puntos los llamaremos puntos críticos, que lo estamos pintando de color negro. ¿Ya? No era de obligación hacerlo, solamente de forma explicativa. ¿Ya? Y los extremos del dominio contextualizado, como ya lo habíamos dicho, de color rojo. ¿Ya? ¿Qué ocurre acá? Cuando hablemos de los intervalos de crecimiento, por ejemplo, el primer intervalo de crecimiento es de 0 a 1, el 0 es parte de ese intervalo, ahí tenemos un comportamiento creciente en x igual 0, pero en x igual 1 ese comportamiento cambia de crecimiento a decrecimiento, por lo tanto el 1 es solamente una frontera. En x igual 1 la función no está ni creciendo ni decreciendo, no hace ninguna de las dos cosas. Por lo tanto, aquellos puntos críticos, al usarlos como extremos de un intervalo que estemos analizando, en ese extremo debería considerarse el intervalo abierto, ¿ya? Es decir, el corchete debería mirar hacia afuera. Entonces, el primer intervalo de crecimiento, cerrado en 0, abierto en 1. ¿Ya? Segundo intervalo de crecimiento, abierto en 4 y también abierto en 8, abierto en ambos extremos. Y el último intervalo de crecimiento, abierto en 10 y cerrado en 11. ¿Ya? Siempre los extremos del dominio contextualizado deben considerarse en esa parte como cerrado. ¿Ya? Al igual que como lo hacemos al mencionar de 0 a 11 en el dominio contextualizado, ¿ya? Cerrado en ambos extremos. Intervalo de decrecimiento. Primero tenemos abierto en 1 y abierto en 4, abierto en ambos extremos porque claramente ambos son puntos críticos. Y luego abierto en 8 y abierto en 10. Son los intervalos que podemos observar dentro de este dominio contextualizado. Y letra D. Durante todos los años de análisis, donde se observa el mayor y el menor porcentaje de utilidad y además indique el valor de esa utilidad.
Vamos a comenzar por el menor porcentaje, que claramente se observa en x igual 4, o sea, transcurrido 4 años. Para ello, evaluamos en la forma algebraica para poder tener una estimación más no una estimación, un valor más certero, porque mirando la gráfica tendríamos una estimación sencilla, ¿cierto? Cerca de los menos 0,5%. Pero con la calculadora veamos cuánto da usando la forma algebraica. Entonces, f de 4, mirando la forma algebraica, recuerden que todas las x deben cambiarse por el valor 4. Entonces partimos con la fracción 1 partido por 500 por 4 elevado a 5 menos 23 partido por 400 por 4 elevado a 4 más 0,58 por 4 al cubo menos 2,36 por 4 al cuadrado más 3,2 por 4. Y ahí observamos que nos da menos 0,512. Es decir, nosotros habíamos visto en la gráfica que nos daba para ese valor cerca del menos 0,5%. Acá tenemos menos 0,512%, lo cual está bastante correcto, o sea, bastante cercano a lo que nos daba la gráfica. Y la interpretación de ese resultado, o sea, la respuesta redactada, que siempre hay que hacerla, transcurridos 4 años, se obtiene un mínimo de menos 0,51% de utilidades. El hecho que diga utilidades y lleve signo negativo da a entender que hay pérdida, es decir, los costos superan a los ingresos en ese momento. Luego, f de 11. No es necesario borrar y empezar todo de nuevo. La recomendación es ir reemplazando en cada una de estas diferentes potencias el 4 por el valor 11. O sea, hay que aprender a editar la pantalla y no borrar todo. ¿Ya? 11. 11. 11. 11. Dado que esta expresión es muy larga, lo escribimos completamente en la calculadora porque es necesario, pero en nuestro desarrollo solamente indicamos el valor que estamos evaluando y cuál es la imagen de ese valor al evaluar con la función, ¿ya? En este caso nos dio menos 1,8645, que aproximado con dos decimales sería 1,86. Transcurrido entonces 11 años, se obtiene un máximo de 1,86% de utilidades. Claramente con x igual 11 no hay ningún otro punto de la gráfica que alcance ese valor ese porcentaje de utilidades. Siguiente ejercicio. La función t de x indica las temperaturas mínimas en grados Celsius registradas en una región de Chile a partir del año 1998 y hasta inicios del año 2003, donde x corresponde a los años transcurridos desde el 2000. X, ojo, está definida desde el año 2000, o sea, cuando x es 0, estamos hablando de ese mismo instante, ¿ya? Pero como nos interesa estudiar desde el año 1998 hasta el 2003, y 1998 son 2 años antes, ¿cierto? Es cosa de ver la diferencia, que no da negativa la diferencia, es porque estamos 2 años antes. Entonces, para el dominio contextualizado deberíamos comenzar en menos 2, y como interesa hasta el 2003, que son 3 años después, ¿cierto? Entonces el dominio contextualizado sería desde menos 2 hasta 3. Letra B.
marque en el gráfico la porción de la curva que modela el problema, obviamente atendiendo al dominio contextualizado, desde -2 hasta 3. Letra B. Letra C. Escriba en la gráfica la coordenada inicial y la final. Bueno, da la impresión que al evaluar en -2 estamos tocando el eje horizontal y acá también, ¿ya? Pero si no estamos seguros, comprobemos directamente usando la calculadora, con la forma algebraica. Ojo, al evaluar con -2 en una función polinómica o en cualquier otro tipo de función, el, el valor de x, la preimagen que reemplacemos, debe estar entre paréntesis cuando usemos la calculadora. Entonces, este es el signo negativo, no este, porque este es para hacer restas, y tenemos que ir evaluando con paréntesis. Partamos entonces, paréntesis, -2, cierro paréntesis, elevado a 3, menos, paréntesis, -2 de nuevo, el menos que está entre paréntesis es de esta tecla que ya había mencionado. Ahora al cuadrado, menos 6 por paréntesis menos 2. Y como ven, efectivamente eso da 0. O sea, no estábamos tan perdidos cuando evaluamos aquí. Y ahora evaluamos con 3. Ahora, evaluar con 3 no es tan necesario que esté entre paréntesis. Generalmente esa exigencia es una obligación cuando evaluemos con números negativos o cuando evaluemos con una fracción también, ¿ya? Pero no es del todo necesario para con números positivos. De hecho, si lo hacemos directamente, 3 al cubo menos 3 al cuadrado menos 6 por 3, efectivamente ahí podemos ver que el resultado es 0. Entonces, t de menos 2 y t de 3 ambos son ceros, por lo tanto, sus respectivas coordenadas inicial y final serían coordenada inicial menos 2,0, la imagen es la coordenada vertical, la segunda coordenada, y la coordenada horizontal es la preimagen. Y la coordenada final, 3,0. ¿Ya? O sea, tanto en -2 como en 3 positivo, el resultado es 0. Y letra D, ¿cuándo fue la temperatura mínima de 0 grados Celsius? Porque, ojo, estamos hablando de temperaturas mínimas. Da la impresión que no solamente en este año y en el final, 2003 y 1998, sino que también en x igual 0, o sea, en el año 2000. Si tenemos la duda, bueno, también podemos reemplazar. Ojo, si reemplazamos 0 al cubo, 0. 0 al cuadrado, 0. Y 6 por 0, 0. O sea, los tres términos de esta expresión van a dar 0. Así que obviamente al reemplazar en la calculadora también vamos a tener ese resultado. Por lo tanto, tenemos tres momentos, tres instantes donde la temperatura mínima fue de 0 grados Celsius. Es decir, año 1998, año 2000 y año 2003.